Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 12 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, día lunes, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio de debate entre buenos datos económicos y posible ascenso de tasa Fed este año. Recordemos que los datos de empleo fueron muy buenos. El mercado accionario terminó el viernes con ascenso, pero pues digamos que esos datos tan buenos están generando la posibilidad de un movimiento de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Y aquí vemos el comportamiento de las tasas de los tesoros en los últimos 10 años, los últimos 5 días, sobre todo el día de ayer, vimos un movimiento bastante alcista. Así que el mercado accionario pues, tiene la característica de moverse un poco antes, un poco más tarde. Aquí los tesoros continúan generando ese movimiento de ascenso en tasa de interés. Así que básicamente continúa ese debate. Seguimos en la zona lateral del índice Dow Jones, ya lo miraremos en gráficos, pero pues, digamos que el mercado está debatiendo y lo sabremos esta semana entre lo que será en su tasa Fed o lo que podría llegar a ser el movimiento de mantener tendencia alcista en acciones locales. En cuanto a acciones locales, cerraron con comportamiento mixto de bajo volumen a esperar resultados empresariales. Ayer algunas subieron, otras bajaron. No hay una tendencia definida, simplemente se mantienen a espera de los resultados que se han demorado en publicarse. Recordemos que por lo general, ya cuando conocíamos la mayoría de empresas publicadas, Pacific, Rubiales y Ecopetrol, esta vez estamos teniendo algo de demoras, posibles ajustes en temas de contabilidad, lo que son las normas NIF, pero pues también los libros de finanzas generan algo de cautela frente a las demoras en lo que es la publicación de resultados. Esa cautela se siente en el mercado, está generando con bajo volumen algo de caídas en algunas acciones. Ayer fue una jornada docente de fundamentales y por ahora entonces octubre, 42% de probabilidad, 34% en julio de ascenso tasa de interés. Se mantiene entonces la expectativa de tener un movimiento de ascenso tasa Fed en este año. Ya lo miraremos y haremos seguimiento a los niveles técnicos que nos permitirían determinar esa tendencia. En cuanto al VIX, repuntó levemente el día de ayer. Recuerden que pasar los 15 significaría ese movimiento de corrección que tanto esperan algunos analistas. Básicamente continuamos sobre soportes, pero si hay ruptura de soportes junto con un incremento en la volatilidad del mercado, el escenario de corrección podría ser el más probable por ahora. Simplemente continuamos por debajo del 15. Hoy podríamos tener algo de cautela adicional y ya miraremos qué pasa con ese nivel de resistencia. Los mercados asiáticos se mantuvieron con esas ganancias en medio de jornadas casos fundamentales. Las tasas de los bonos continúan con ascenso. La subasta de bonos japoneses a 10 años cortaron en 0,43. El corte de tasa previo fue 0,37. Aunque los datos económicos siguen siendo fuertes y el índice de indicadores líderes de Japón mejora en marzo de 104,8 a 105,5, crecimiento en línea con estimado por el mercado. Y en cuanto a los mercados europeos, hoy los más afectados tras la fuerte caída los precios de los bonos, el ascenso en tasa a nivel global, las medidas de liquidez del Banco Central Europeo podrían disminuir efectividad. Recordemos que esas medidas del Banco Central Europeo generaron lo que la Reserva Federal dio luces sobre una sobrevaloración en los bonos, tasas muy bajas, contemplando el nivel de riesgo asumido. Y ante ese movimiento, pues simplemente las acciones están reaccionando con algo de presión bajista. También Grecia cumple con algunos pagos, lo cual debería tranquilizar por lo menos lo que son los periféricos, mientras que en otros mercados, los más sólidos de la región europea, estarían más correlacionados con los mercados internacionales. La producción industrial del Reino Unido crece 0,5% en marzo, supera estimado del mercado de 0%. Buenas noticias por ese lado del planeta. En mercado colombiano seguimos esperando resultados empresariales. Valorem vende la totalidad de Data IFX, el 51% que poseía, a Speedroad Technologies Inc. por 331.500 millones. Así que tenemos lo que es la venta de una compañía de Valorem también. Miraremos resultados empresariales. La compañía tiene activos mucho más valiosos, así que en este movimiento. Y noticias del día, tenemos a la 1 de la tarde presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos y después del cierre de mercado hoy tendríamos los resultados de Ecopetrol, los conoceremos después del cierre del mercado, nos falta o se asimilarían
Lo revisaríamos en el comité de mañana en la mañana. Así que por ahora, la jornada ligeramente ausente de fundamentales y tendríamos después del cierre de mercados Ecopetrol. Tenemos el 14 antes de la apertura, será Pacific Rubiales. Mañana tenemos ventas al por menor, inventarios de negocio y variación semanal de inventarios de crudo de los Estados Unidos. Seguimos con noticias importantes. Así que en términos generales, los mercados internacionales se mantienen con indecisión por fuerte ascenso de tasas de la deuda pública en global. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo, mientras que el mercado local podría continuar con presión bajista en medio de temores por ascenso de tasa Fed y expectativa por resultados empresariales. El tema clave serán los resultados empresariales para el nuestro. Aquí está lo que significa el lateral de Dow Jones. El ascenso del viernes frenó justo en la zona de resistencia, tendrá que pasar esos máximos y mantenerse sobre los 18.100 para poder continuar con el avance. Si hoy perdemos los 18.100 hay posibilidad de volver a 17.800, 17.600. Ya la pérdida de ese nivel nos generaría la corrección que espera el mercado. Por ahora seguimos dentro de la indecisión, el mercado bate en ese tema de los buenos resultados empresariales y el posible ascenso tasa Fed. Dependerá de los 18.100 y 7.600 el mantener el sesgo alcista. En cuanto al IPSA, mientras se mantenga sobre los 4.200 hay posibilidad de continuar con el ascenso. Estamos en una zona de banda superior de Bollinger con leve divergencia MACD, así que no se descarta que podemos tener algo de resistencia en el IPSA en próximas jornadas. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mientras esté sobre los 13.300, la posibilidad de continuar con el ascenso se mantiene, aunque también empieza a llegar a leves zonas de resistencia. Y el dólar en Colombia gana terreno el día de ayer. Recuerden que estábamos en una zona de soporte donde había lucha de compradores y vendedores con peonzas. Y el panorama de tasas subiendo en los Estados Unidos, pues simplemente está en la deuda pública, está generando algo de presión alcista en el dólar. Así que tenemos el 400 como el nivel importante. Si logra pasar ese 400, 410, hay posibilidad de volver a iniciar un movimiento alcista hacia los 530. Por ahora, los compradores, la fuerza dominante del dólar, mientras estemos sobre los 2.370, mientras esté sobre los 2.370, hay posibilidad de continuar con ascensos en dólar en el escenario más probable. La tendencia a largo plazo, promedio móvil de 200, continúa siendo alcista. Y en cuanto al WTI, que permanece con volatilidad, hizo pullback hasta los 60-20, incluso pasó un poco de ese nivel. Hoy será clave, viene con algo de fuerza alcista, la está perdiendo en los últimos minutos de la jornada, pero de hoy dependerá esa línea de cuello. Si logra el cuello, vamos acá, si logra hoy mantenerse por encima del 60-20, importante, vamos a colocar el 60-20. El sesgo sigue siendo alcista con posibilidad de volver a 62. Si no logra recuperar los 60-20, hay posibilidad de descender a 59-50, 59. Ya hay algo de pullback acá importante tratando de cambiar a sesgo alcista. Importante los 60-20 para el día de hoy para continuar con el movimiento alcista. Lo contrario, vamos a oscilar con soportes en 59, 50 y 59. Mañana tendremos miércoles inventarios, variación semanal de crudo de los Estados Unidos. Importante 60-20 resistencia hoy en el precio del WTI. Y el euro ganando terreno frente al dólar. Perdón. Alcanzamos ayer, estábamos en 1.1130. Estamos en 1.1250. Recuerden que ya la tendencia es alcista. Desde la posibilidad de ascenso tasa Fed, pues básicamente ese movimiento ya estuvo descontado con tanta caída y el panorama de Grecia que ha generado algo de los ascensos, el sesgo es más alcista que bajista para el euro. Vamos con nuestro mercado. 1390 para hoy. Mientras estemos por debajo de 1390, aún puede alcanzar los 1340. Recuerden que el 340 es el promedio móvil de 40 periodos y con ese promedio, si logra mantenerse, hay posibilidad de continuar con el avance. Solo rompiendo el 390 anularíamos la presión bajista. De lo contrario, mientras estemos por debajo del 390, hay posibilidad de continuar con el sesgo bajista. 390, la resistencia de corto plazo importante. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay presión bajista. Estaremos conociendo los resultados empresariales para determinar qué tan probable es que regresar o no a tendencia bajista. Importante tener en cuenta ese 340 y 390 en el índice Colcap. Vamos con Bogotá, 65 contra 62, se acerca a los 62 y a ruptura de los 62 puede volver a los 60. Permanece entonces en la zona de resistencia igual que el resto del mercado con algo de leve presión bajista, 62, 65 y 60 los niveles. No hay un volumen muy fuerte en las caídas, es consecuencia del típico comportamiento de este activo que empieza a tener movimientos
los de bajo volumen, después de fuertes ascensos. Bolsa de Valores de Colombia repuntando levemente, recordemos los 20.50 para cambiar el sesgo, mientras esté por debajo de 20.50 aún puede descender hasta los 18.90. También falta que se resuelva el tema de Pacific Rubiales, porque si efectivamente la compañía sale de bolsa, pues perderíamos un volumen de negociación importante que afectaría el panorama de crecimientos, limitaría el avance y volvería a dejarlo por la zona de los 18. Así que importante esos 20.50 contra los 18.90 y lo que pase Pacific Rubiales, que podría estar perdiendo un poco entre el 15% del volumen diario en acciones. Celsius continúa bajo presión. Recordemos que la vela generó un movimiento bajista. Ayer tenemos resistencia, la bajamos 4.950. Mientras esté por debajo de los 4.950, el 4.730 es la siguiente zona, junto con los 4.500. Hay posibilidad de descensos mientras estemos por debajo de los 4.950. Solo con buenos resultados empresariales y pasándose 4.950 hablaríamos de la posibilidad de volver hacia los 5.200. Por ahora hay algo de presión bajista en el activo que no ha convencido en los últimos resultados trimestrales. 4.950 la resistencia. Vamos con Cementos Argos, 9.300 la resistencia para hoy. 9.280. Mientras esté por debajo de los 9.280 aún puede llegar hacia los 8.800. Importante, continúa la presión bajista, solo superando los 9.280 podríamos volver hacia los 9.700, 9.800. Gap igual sigue siendo un nivel de resistencia. 9.280, la presión continúa siendo bajista también. Estamos esperando resultados empresariales para determinar si podemos cambiar de dirección o no, volver a ser bolsista o lo que nos continúa son descensos. Continúa el avance para Cemex Latam Holding hacia zona de resistencia, que aparecen ya algo de vendedores. Recordemos que la resistencia está entre 13.400 y los 13.200, ya está en resistencia. Ahora, ¿qué pasará? Si puede avanzar incluso un poco más hacia los 600, igual sigue generando la posibilidad de que continúen los vendedores en esa zona. Si hay ruptura de los 13.100 a la baja 13.100, vamos a estar volviendo hacia la zona de los 12.700. 13.100 es soporte para continuar con ese movimiento. De lo contrario, la ruptura de los 13.100 podría generar descensos hacia los 12.700. 13.100, la zona de soporte importante. Canacol, vamos 7.200. Sigue siendo el nivel 7.200 contra 6.600. El que rompa primero nos dará dirección. Se mantiene buen volumen en las últimas negociaciones. Posiblemente el tema de Pacific empiece a alertar a moverse volumen hacia Canacol. La ruptura de 7.200 puede continuar hacia los 800. Recuerden que la ruptura de 800 puede llevarlo a 9.600. De lo contrario, el 6.600 su ruptura podría llevarlo hacia niveles de 6.200 y 5.800. 6.600 y 7.200 siguen siendo los dos niveles importantes para Canacol, que continúa con comportamiento lateral. Vamos con concreto, que sigue 1.200 contra 1.150 sin cambios por ahora. Continúa el lateral en ese activo. Vamos con Corficol, 38 es la resistencia, hasta que no pase 38 la posibilidad de descender hacia 37, 36, 800 existe, así que 38 es el nivel de resistencia de presión bajista hacia zonas de soporte de promedio móvil de 40 periodos. Solo superando los 38 podría tener probabilidad de avance hacia los 39.000. Por ahora los 38 como nivel de resistencia. Vamos con Ecopetrol. Fuerte descenso, recordemos, me voy a ir al pasado, abril de 2014. Fecha ex dividendo, la voy a marcar acá con una X. Mercado se estabiliza, para la época también venía el panorama fundamental complicado para Ecopetrol, rebota con expectativa del dividendo, hubo un descenso previo, después viene el rebote del dividendo, unas semanas antes del pago del dividendo que es en junio, y después viene el descenso adicional. Así que, si nos devolvemos al presente, tenemos la estabilización, el repunte por el precio del petróleo más el dividendo, un descenso adicional. Así que hay que estar atentos a los descensos, porque ya casi viene el tema del dividendo, donde pagarán en una sola cuota, queda exactamente un mes, así que hay que estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. Podríamos tener un rebote con base en el dividendo. Después, según ese panorama donde esté el petróleo,
El rebote puede ser un poco más fuerte o no. Si el petróleo vuelve a estar bajo, iniciaríamos el dividendo y la presión bajista volvería. Si el petróleo logró recuperar, tendríamos la caída normal del ex dividendo y una estabilidad en la cotización de la acción. Por ahora continúa con algo de presión bajista. Estaremos atentos a ver cuándo aparecen compradores. El nivel de resistencia a corto plazo es el 1930. Mientras esté por debajo del 1930, la presión sigue siendo bajista. Si logra superar los 1930, pueden aparecer levemente algunos compradores. Recuerden que Ecopetrol suele tener esa caída previa antes de iniciar el repunte de petróleo del dividendo. Empresa de Energía de Bogotá, 670 sigue siendo la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel aún puede llegar a 750. También viene el tema del dividendo para esta compañía, que los pagan en las entre 10 y el 20, 10 y 22 de junio. Recuerden que estaremos atentos a ese tema. Construcciones El Cóndor sigue en 1600, 1700, sin cambios por ahora. Después del repunte, el mercado se ha sentado a pensar qué va a pasar con los resultados empresariales. Tocó los 12, sigue 12.13, si negocia por debajo de los 12 puede descender a 11.50. Igual no hay una tendencia definida, el mercado está esperando resultados de Inca también para determinar una tendencia, al igual que ETB, que no marca precio en el día de ayer y sigue 4.90 contra 4.60, espera de resultados. Si logra aguantar los 4.80, existe posibilidad de avanzar a 5.10 si pierde los 4.80, oscilación hacia 4.60, pero por ahora no hay una liquidez significativa, mercado esperando resultados empresariales. Éxito encontró soporte en los 24.000 psicológicos, con muy bajo volumen en los últimos tres movimientos, así que 25. Para hoy serán los 25, si logra pasar los 25 hay posibilidad de volver hacia los 26 en un comportamiento lateral, mientras esté por debajo de 25, 24, 23, 200 son los niveles importantes. 25 de resistencia de la presión bajista que se mantiene, ya negocia por debajo del promedio móvil de 40, colocando un poco en riesgo su sesgo alcista con leve divergencia de corto plazo, así que importante los 25 como resistencia para éxito, para anular la presión bajista. Grupo Argos, 18.000, rompió los 18, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar los 17, solo rompiendo los 18 podríamos volver hacia la zona de los 19, 18 de nivel de resistencia de la presión bajista para Grupo Argos. También mercado esperando resultados empresariales, 1200, 1250 sigue siendo el lateral de Grupo Aval hacia 1310, 1150, novelas de indecisión, 1250 contra 1200, y Grupo Sura 36 para hoy, 36.500. Si logra superar 36.500 puede volver los 38, 38.200. De lo contrario, si no supera ese nivel, el descenso puede ser hacia los 34.700. Primera zona de soporte, 34.700. Primer soporte para la acción de Grupo Sura. Seguimos con ISA. Vamos con ISA, ya estaremos con preguntas. Así que ISA tenemos 8.200. La resistencia para el día de hoy, 8.200. Mientras esté por debajo de 8.200, aún puede buscar el 8.000. Si rompe el 8.000, el descenso hasta 7.800, 7.700. Solo superando los 8.200 podríamos volver hacia los 8.500. 8.200, la resistencia de corto plazo de la presión bajista. 8.200 para anular la presión bajista. ISAGEN continúa con el avance, ya se acerca la valoración, ya solo quedaron 3 de 5. Aún lo que puede haber puja, 3.400, el mercado asimilado una buena valorización desde el precio objetivo y del precio base. Recuerden que el precio base también se colocó más alto que el base anterior. Hubo una corrección en el base hace mucho tiempo, así que ya estamos llegando a una zona de resistencia importante para ISAGEN. Mercado llegando a zona de resistencia, puede continuar el avance mientras estemos sobre los 3.320, 3.320 el nivel de resistencia. Vamos con mineros, el oro para el día de hoy, cotizando 1.195 dólares la onza, 1.195, solo superando los 1.800, podemos hacer rebote hacia los 2.100, recuerden que igual hay poca liquidez en este activo, 8.000 la resistencia para este activo también. Faltan resultados empresariales. Nutresa continuó con presión bajista, 24.700 la resistencia de corto plazo. Nos acercamos a los promedios móviles de 20 y 40 periodos. Solo superando 24.700 podría volver hacia los 26. De lo contrario, zonas de soporte en 24.300, 23.900. Ya si pierde los 23.900 hablaríamos de nuevo sesgo bajista. 24.700 la resistencia del día de hoy. La presión sigue siendo bajista en el corto plazo. Preferencia laval sigue 1.200, 1.250. Mismo escenario que en la ordinaria. Avianca Holding encontrando algo de soporte después de tanta caída.
Bien, entonces un fuerte descenso y algo de presencia de compradores. 3.570. Si hoy pasa a los 3.570, puede rebotar hacia los 3.670 sin perder tendencia bajista. Sería un pullback de ruptura de tendencia. Al contrario, si no pasa a los 5.70, puede oscilar con algo de lateralidad y romper 4.80 hacia los 320. Estamos en presión bajista, apareciendo levemente compradores para estabilidad o mayores descensos o un pullback. Solo superando los 3.670, 3.700 hablaríamos de volver a tendencia alcista. Por ahora estamos con algo de presencia de compradores que genera esos tres escenarios probables. Preferencial en Colombia se recuperó en el día de ayer, 27. Está en una zona de indecisión, así que hay que tener que hay posibilidad de cruzar ese 27 constantemente. 27.600 para romper al alza o 26.300 para romper a la baja. Por ahora no se descarta algo de indecisión entre 27.600 y 26.300 para preferencial Bancolombia. Vamos entonces con preferencial Cementos Argos 9.000, mientras esté por debajo de 9.000 hay posibilidad de descender a 8.500, 8.400. 9.000 la resistencia importante, solo superando 9.000 podríamos volver a 9.500. Preferencial da vivienda aguantando un poco en esta zona. Rompió el soporte y quiere recuperar los 27. Solo si cierra por encima de 27 puede volver a 28.200. Si no logra cerrar por encima de 27, el descenso puede ser hacia los 25.800. 27 como el eje importante. Preferencial grupo Argos 18.000, mientras esté por debajo de los 18 puede alcanzar 17 y 16. Solo superando 18 anularía la presión bajista. Lo mismo para preferencia del grupo Sura, que son los 36, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender hacia la zona de los 34. Y Pacific Rubiales, indecisión, espera de mayores noticias. Recuerden que el escenario probable es quedarse ahí sin mayores cambios a espera de los resultados empresariales. Y por último, pues no hay cambios. Terpel continúa en esos niveles de precios sin actualización de niveles y Valorem con noticia de venta de una subsidiaria. Marcó ayer algo de 420, pero pues igual prefiero estar esperando resultados empresariales para determinar si la valoración ya es justa a estos niveles o tendríamos algo de corrección. Por ahora simplemente continúa en una zona de resistencia pese a su movimiento de bajo volumen. Bueno, entonces vamos con preguntas en términos generales. El mercado colombiano continúa con presión bajista, así que tienen que estar atentos a las resistencias de corto plazo a ver cuándo termina. De lo contrario, el mercado sigue esperando con cautela y temor los resultados empresariales del primer trimestre que se han venido demorando. Así que cuando los conozcamos sabremos cuáles acciones podrían o justificarían o tendrían mejores fundamentales para mantener algo de sesgo alcista. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. ¿Qué tan justificada es la caída de la acción de Ecopetrol? Recuerden que es la correlación con el tema de ascenso tasa Fed, por lo que tenemos el ADR, pero pues vimos el movimiento muy parecido para la publicación de resultados previos, para el pago de dividendo previo, así que deben estar atentos a ver cuándo aparecen compradores. ¿Cuál es la expectativa en ventas de Ecopetrol comparado con el primer trimestre de 2014? La caída puede ser bastante fuerte, entre el 23 y el 28% de caída en términos de ingresos. No obstante, recuerden que lo malo en cierto modo ya ha sido descontado por el mercado, así que si salen malos los resultados, pues tendrán que salir muy malos para que el mercado continúe con presión bajista. Lo contrario, si el petróleo se mantiene por encima de los 60, pues el efecto negativo de los resultados del primer trimestre podría disminuir. Si la venta de PREC no va, el precio puede caer. Si no se genera la venta, recuerden que cuando se hace una operación, una persona compra otra, hay una prima por control. Esa prima, pues se perdería ese impulso adicional. Podemos tener una corrección a la baja. Ya dependerá de lo que pase con el precio del petróleo en el largo plazo, pero la reacción inicial sería de ese pequeño pulso bajista. ¿Por qué Ecopetrol sigue en mínimos con un petróleo sobre los 55? Los resultados estarían más que descontados. Recuerden que 55 tampoco es que sea un petróleo que digamos que es rentable para Ecopetrol, pero por eso digamos que el mercado no se anima con ascensos significativos. El 48-43 era un petróleo de bastante riesgo para las petroleras, así que lo importante es estar por encima de los 60-64 preferiblemente. No entendí lo de la acción de la BBC con la acción de Pacific Rubiales. Bueno, para poder entender ese comentario tenemos que irnos hacia los resultados. Vamos acá a la página de la Bolsa de Valores, inversionistas, relación con el inversionista, perdón. Información financiera, tenemos resultados mensuales. Vamos a mirar los estados financieros con corte a abril y el servicio por renta variable.
Aquí están los ingresos totales. Renta variable contribuía antes con 4.600 millones de los 16.800, o sea, casi un 25% de los ingresos. El volumen de negociación ha venido disminuyendo en renta variable, ¿cierto? Una caída del 17%, y si continúa esa tendencia de descenso, pues prácticamente al representar cerca del 25% de los ingresos, una caída del 10% del volumen de negociación. ¿Cuánto pesa Pacific? Para eso vamos acá a la bolsa de valores, mercado local, en línea, renta variable. Miramos el día de ayer, vamos a buscar. Bueno, Pacific no, el día de ayer no nos sirve. Vamos a buscar días donde Pacific estuviera negociando. Y Pacific Rubiales contribuye con 25.000, o sea que casi que contribuye con el 18% del volumen diario de negociación. Si cae el volumen diario de negociación, caería el ingreso por renta variable, caería el ingreso total de la compañía. Es importante tener en cuenta esos factores. Bueno, ¿por qué cae tanto Ecopetrol? La correlación con el mercado general y el tema de ascenso tasa FED. ¿Cuál es la fecha de pago de dividendos de Ecopetrol? Recuerden, en la página de la Bolsa de Valores y en nuestra plataforma, es que no tengo abierta acá, en nuestra plataforma tenemos en la ficha técnica, van a encontrar los detalles de fecha ex dividendo. Si no lo encuentran en la página de la bolsa, fechas ex dividendo. Recuerden esta ruta. Vamos entonces con la E de Ecopetrol y Ecopetrol el 16 de junio, periodo ex dividendo, empresa de energía de Bogotá el 19, 16 y 19 de junio, las fechas ex dividendo de esas dos compañías. ¿Qué tan descontado está el movimiento financiero de Ecopetrol? Bastante. ¿Me podría repetir, por favor, que, a menos que sea muy malo, qué decía el informe de Ecopetrol? No. El informe de Ecopetrol aún no ha salido, sale hoy en el cierre de mercado. ¿Qué efecto puede tener el petróleo en la subida de tasas FED? Mucho, porque recuerden que el precio del petróleo cuando estuvo bajo fue el que permitió que la inflación se mantuviera bajo control. Con este repunte del precio del petróleo, la inflación empezará de nuevo a aparecer en los Estados Unidos. ¿Por qué está cayendo tan fuerte el grupo Argos? La posible salida de preferencial del índice MSCI. Salidas de índices influyen, pero expectativa por resultados también. Recuerden que el mercado está un poquito cauto frente al tema de resultados empresariales. Vamos a lo que se va a evaluar en los activos diferentes al petróleo es cuál ha sido su desempeño bajo este escenario de petróleo bajo. Petrobras ha recuperado de sus mínimos casi 40%. ¿Puede pasar lo mismo con Ecopetrol? No, son activos distintos porque Petrobras, al igual que Pacific, Canacol, cotizaron por debajo de su valor patrimonial. Recuerden que Ecopetrol no cayó por debajo del valor patrimonial, lo que significa que tampoco tiene mucho espacio para valorizarse si su ROE no se recupera rápidamente. Eso se explica sobre todo con valoraciones de tipo ingreso residual. Lo veremos en algún momento durante el año en capacitaciones. Definitivamente no hubo sonido para Android. Vamos a tener el tema de Android a ver qué estuvo pasando. Hoy sí puede reaccionar Canacol ante el precio del WTI. Ayer estuvo lateral, tienen que estar atentos a esos dos niveles porque el petróleo pues repuntó un poco al 60, pero ya se está devolviendo, así que deben estar atentos a los niveles de ese lateral en Canacol. Bueno, así que muy atentos a los niveles de corto plazo, sobre todo los que tienen presión bajista. Y recordemos que mañana tenemos ya resultados empresariales. Muy buen día entonces para todos.